charlas, especialmente esta me traía obviamente nervioso porque pues, es una cosa como súper seria, ¿no? Yo estoy acostumbrado a pararme en atriles y respetar mi opinión, incluso a los alaridos, y no, no había encontrado algo que me hiciera pensar o que me hiciera sentir exactamente como una charla de este estilo. Sobre todo porque en este caso sí estoy presto a dar lo que para mí es una tesis sobre nuestra vida moderna, y la teoría es, o la propuesta es, entender la vida como un collage. La vida entendida como un collage viene obviamente de mi ejercicio como hacedor de collage, yo no sé cómo se llamará eso, collachero, collachista, collachonista, collachonólogo, Colacho Mendoza, y en ese sentido y en esa medida comprenderlo todo como un collage. Cuando uno hace collage pues es muy fácil, ¿no? Es como, ¿no? Pues así como Kiko, no, yo sí que gracias, y sí, todo bien, ¿no? Así que era así. Sin embargo, hay que decir que pues estamos en la era de la información y creo que esa es la base de todo, ¿no? Yo creo que ustedes ya lo saben y ya lo entienden en este momento. Todo cuanto existe es información. Esta no es la base de mi teoría, esta es la base del postmodernismo o neopostmodernismo, que es más o menos en la etapa de la historia en la que nosotros nos encontramos. Es decir, los lenguajes digitales han dado con que, o han creado un mundo en el que todo cuanto existe es información. Todo cuanto existe es información. Y eso es una locura. Es una locura porque eso aplana todo, ¿no? Aplana los defectos de las personas con sus virtudes y los vuelve en información. Unifica a los buenos y a los malos y los convierte en bits. Y de ahí en adelante en gigas, megas, teras, lo que quieran, bytes. De manera que todo es posible mezclarlo. Y ya existe una teoría, y existe una teoría muy bonita y muy poética, muy pirática además, que me encanta. Yo no sé si pirática existirá, pero yo me invento palabras y pues digo, estudiar artes plásticas, entonces puedo hacer eso, sí. Una teoría muy pirata y muy bella para lidiar también con la mirada contemporánea. Y en esto hagamos un pequeño paréntesis y un asterisco, y es, la mirada cambia con el tiempo, ¿no? Y eso es una maravilla, porque la mirada también requiere de creatividad, no solamente el acto de hacer, y no solamente el gesto y los gestos de hacer, y no solamente las cosas que nosotros logramos van cambiando con el tiempo, sino también la forma en que vemos aquellas cosas que antes ya habíamos visto. Uno de esos actos de volver a mirar, pues es volver a entender el cine desde otra lente, ¿no? La lente, por ejemplo, del feminismo, que es tan importante, o la lente del género, para no hablar de feminismo como ideología, sino a la luz de las reivindicaciones a nivel de género, sean estas feministas, trans, LGBTI, QAP, etc. Cuando ponemos esa lente sobre aquellas cosas que en algún momento parecían revolucionarias, tal vez ya no lo son tanto. Y eso que estoy diciendo pues es una verdad de perogrullo, ¿no? Aquellas cosas que antes eran absolutamente demenciales, de repente ya no nos lo parecen tanto. Es decir, que la mirada cambia. Pero no es solamente que la mirada cambie y nosotros estemos ahí como unas huevas esperando a que cambie la mirada para ver con qué miramos, sino que nosotros también podemos ejercer una mirada creativa. Pero entonces existía ya una propuesta, o existe una propuesta, que es contemporánea a la mía, y es que todo es un remix, todo es una remezcla, ¿no? Y sí, un poco sí, es decir, claro que sí, todo lo que existe atenta a diario, y eso es fantástico, contra el ideal de la pureza, ¿no? Es decir, el remix es una pista unificada de audio, de música más exactamente, que lo que hace es utilizar elementos apropiados e incluso no filtros y convertirlos
y combinando elementos convertirlos en una pieza completamente distinta. Ahí es parecido, ¿no? Ahí vamos un poco por el mismo lado. Pero a mí me parece que en este momento es perfectamente notorio, pero no solamente es notorio, sino que es fundamental que sea notorio el origen y el límite de un elemento pegado en una composición unitaria. Es decir, para nosotros es importante reconocer la unidad de lo que estamos viendo, el flujo de lo que estamos viendo, el continuo de lo que estamos viendo, pero también reconocer los límites que nos demarcan qué viene de dónde y qué es qué. Y por eso, de todo es un remix, o un remix, o una remezcla, yo quiero pasar a que todo es un collage. Es decir, todo lo podemos ver como una sucesión. Si lo pensamos como una sucesión en el tiempo, hay un gran pionero de esta mirada que nunca jamás pensó que yo lo fuera a utilizar para esto, que es Sergei Eisenstein. ¿Ustedes saben quién es Sergei Eisenstein? No traje diapositiva de Eisenstein. Pero ustedes han visto El acorazado Potemkin, ¿o no? Bueno, El acorazado Potemkin es una película hecha sobre una teoría de montaje que distinguió el cine propagandístico soviético, encabezado, liderado y llevado a su máxima expresión por Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein confía en el poder del cerebro como un unificador de elementos heterogéneos. Es decir, que si yo pego una persona sufriendo y posteriormente pongo un pan y posteriormente una ventana, el cerebro humano hace algo de ello, ¿no? El cerebro, por estar viendo una línea temporal, no piensa llanto, pan, ventana, sino de inmediato empieza a pensar, bueno, coño, ¿cómo así? ¿No? O de inmediato asume la posición de unificador, es decir, el llanto, el pan y la ventana tienen algo que ver, me están contando una historia. Y ahí es donde existe la sinapsis, pero además la sinestesia, que es la cualidad cerebral que nos permite completar el todo a partir de la parte. Es decir, que si yo pongo una mano en cuadro y solamente se ve mi mano o la mano, la gente completa el resto del brazo y sabe que ahí hay una persona aunque no la esté viendo. De manera que Eisenstein, desde los 1910, 1920, estaba ya pensando en el poder del fragmento y de la sucesión de fragmentos. Pero el collage es algo más, porque el collage se da en el tiempo, evoluciona en el tiempo y progresa en el tiempo como cualquier buena obra de arte, es decir, que tiene un tiempo para mirarlo, tiene un tiempo para observarlo y tiene un tiempo para descubrirlo. Si ustedes se acercan a cualquier dibujo y lo miran durante más de un segundo, si ustedes van a Arbo y pasan al frente de una obra y la miran un rato, se dan una vuelta, se toman un tinto, vuelven y la miran, es distinta. Entonces el collage sí evoluciona en el tiempo y es efectivamente el corte y pegue, digital o análogo, de muchos elementos heterogéneos, es decir, de orígenes distintos. Pero además, el collage tiene características que son muy postmodernas y procedo a enumerarlas. Primero, el collage es ingrávido, es decir, todo esto que yo voy a usar a partir de acá, hasta el punto en que yo les diga, son collages de otros artistas. El collage es ingrávido, es decir, nos permite, como la cabeza hace con la información, voltear esa información fotográfica tomada de otro lado y cambiar completamente las leyes del espacio. Es decir, ya no existe un espacio dentro del collage. Y para nosotros es igual. Si ustedes se fijan en el cine, la relación que existe entre la mirada y el espacio, ¿no?, cada vez es más compleja. Cada vez nos ponen más dentro de la imagen, cada vez más juegan a voltearnos, cada vez más tenemos interactividad y realidad aumentada que nos hace vivir en un mundo ingrávido a través de la pantalla, y el collage cumple con esa característica.
El collage es anacrónico, es decir, no tiene tiempo. Anacrónico no como Alejandro Ordóñez, sino anacrónico, es decir, anacrónico en la medida en que no sigue una línea temporal específica. Eso quiere decir que tiene una narrativa fragmentada, es decir, que cualquier cosa que pueda parecer anecdótica o los fragmentos de historia que vemos en el collage están completamente cortados y pegados en un orden que parece aleatorio, pero que no necesariamente lo es, y ya vamos a llegar a ese punto. Pero además, que une elementos de distintos tiempos. Es decir, que en el ahora del collage se unen, como en esta imagen, la escultura griega, el cuerpo de las bailarinas, por aquí arriba, si ustedes lo ven en la esquina, una sudadera de un equipo deportivo olímpico, aquí. Es decir, que en pro del collage se unen muchos elementos distintos y nosotros estamos haciendo exactamente eso. Mejor o peor, ¿no? Humberto Eco sitúa al urfascismo dentro de las características del urfascismo, sitúa el sincretismo, es decir, la unión de elementos dispares, disímiles y heterogéneos como una constante de ese lenguaje, pero la verdad es que eso también obedece a las posibilidades que este mundo y las miradas que este mundo plantea le dan a nuestro lenguaje, y nosotros estamos combinando, faltaba más porque es nuestro derecho, ¿no?, elementos de la filosofía griega antigua con elementos de la dialéctica hegeliana, con elementos del esoterismo, y podemos hablar en una misma conversación, porque es nuestro derecho y porque así funciona nuestro mundo, sobre el horóscopo y sobre las predicciones económicas, y las dos son igual de esotéricas y las dos son igual de inciertas. El collage, además, es autoconsciente. ¿Sí? Sí. Es autoconsciente. Yo aquí todo canchero ni miro, ¿no? No se debe confiar en la tecnología. El collage es autoconsciente. Es decir, que con una misma imagen se puede crear collage, porque el collage es el acto de cortar y fragmentar y volver a pegar. El collage es autoconsciente porque el collage es una imagen creada a partir de elementos de una imagen dada. El collage es autoconsciente porque mira muy bien los elementos de una imagen para saber en dónde se pone el bisturí. El ejercicio de hacer collage requiere de una observación atenta. Y eso, lo queramos o no, porque esta es la era de la ansiedad y la desatención, también es mucho de nuestro tiempo. Nosotros estamos obligados a mirar con atención todo el tiempo. Y a la hora de cortar y a la hora de editar, y siendo esta la era de los editores, ¿no?, la hora de los momentos precisos, ¿no?, la era de los momentos precisos, la era de saber en dónde cabe qué, se es perfectamente autoconsciente. El collage es mimético. Mimético quiere decir que se mimetiza, es decir, que se encuentra metido dentro de otro elemento grande y no se sabe exactamente dónde está. El collage puede hacerse como este, que parece una imagen perfectamente inocente, pero que contiene un mensaje oculto, o mimetizado realmente, como la polilla que se pega en una pared y se mezcla con su entorno. El collage repite esa cualidad de nuestro tiempo porque nosotros también somos miméticos, ¿no? Nosotros tenemos una persona para Twitter, una persona para Instagram, una persona para Facebook. Muy poca gente, normalmente trolls o tuiteros pagados, tienen la misma persona en todas las redes sociales. Uno funciona o decide no funcionar en una red, pero uno funciona en cada red de una manera distinta. Uno funciona en cada entorno de una manera distinta. Uno configura su closet para ser mimético, es decir, uno se viste según la ocasión. Yo no me pongo así para cualquier cosa, señores. No. Pues no es como que yo ande en sudadera y crocs, pues. Además los crocs están devaluados que están, pero digo, más allá de eso, ¿no? Pero uno escoge mimetizarse también con su ambiente, y parte de eso se deriva del hecho de que nosotros somos todo al tiempo, como lo es el collage. Es decir, la mirada potencial del collage, las posibilidades del collage se extienden a convertir todo cuanto existe en material de recorte. Eso es malo para mis trasteos,
Y si ustedes se deciden hacer collage, es malo para los de ustedes también. Pero es bueno para la gestión de la información. El collage es mimético porque el collage comprende todo cuanto existe y no solamente cuanto está impreso, porque yo puedo escanear, recortar y pegar y los elementos reales y los análogos terminan por mezclarse, que es otra característica de nuestro tiempo. Es decir, lo digital y lo análogo funcionan de alguna manera, pero sobre los mismos principios, que es una discusión además que se va al periodismo, ¿no? Entonces el periodismo se supone que ha cambiado porque estamos en el mundo digital, y un poco sí, pero los lenguajes son medios. Son medios. Los lenguajes y las plataformas son medios. Y los fines, curiosamente, están más ligados a los principios. Es decir, la expresión del collage y la unificación del collage nacen de la mirada y de la idea del collage, o de la idea que se expresa a través de la obra de arte que puede o no ser un collage. Y en ese sentido, la imagen pan, meta, postmoderna es mimética. Yo voy agregándole prefijos al moderno. Pues, ¿por qué? Porque soy postmoderno. El collage es onírico. Dentro de ese corte y pegue, ¿no? Eisensteiniano de las imágenes, aparece también la estructura del sueño, o empieza a asemejarse poco a poco a la estructura del sueño. Eso, y que me gustan mucho las palabras esdrújulas. Entonces, el collage es onírico. El collage puede ser pesadillesco o puede ser fantasioso, y permite mezclar personas con entornos en los que nunca jamás habrían estado. Osos polares con soles soleados, ¿no? Bueno, claro que eso ya pasa con el cambio climático, que es postmoderno. Unicornios y caras y fragmentos de cosas como cuando soñamos. Nos habla en un lenguaje intuido que muchas veces parece venir de nuestro subconsciente, pero que nos está hablando, como los sueños, con elementos que nosotros ya conocemos. Porque los sueños, en la era de la información, también son un collage. Y el collage, por lo tanto, es onírico. El collage es vandálico, porque en la era de la información, la destrucción de lo establecido requiere también de la construcción de nuevos significados, o implica como resultado la construcción de nuevos significados. Ya no es lo mismo la pared que dice "Te amo, Viviana", que lo que era antes la pared que decía "Te amo, Viviana". Antes era "Ay, estos muchachos". Ahora uno ve la pared y la pared tiene unas características específicas. Es información, tiene un peso en bytes. Se puede utilizar en un collage. Entonces uno pone como el fondo, ¿no? La pared "Te amo, Viviana", encima de todo construye algo. ¿Por qué? Porque "Te amo, Viviana" puede ser una línea, pero al mismo tiempo es el acto de escribir en la pared. Pero además de todo, el collage, como un acto de construcción, nos permite a nosotros destruir algo establecido y piratearlo y montársela, vandalizarlo. El collage, de la misma forma, es autorreferencial. Autorreferencial, que no es lo mismo que autoconsciente. Autorreferencial quiere decir que el collage habla permanentemente de la naturaleza de la imagen. Es parecido a la autoconciencia, pero no es exactamente lo mismo. El collage es autorreferencial porque si ustedes ven este collage que yo les pongo ahí, ustedes van a pensar, si han visto suficiente historia del arte, Roy Lichtenstein. Si no piensan en Roy Lichtenstein, puede que piensen en cómics. Es un collage de cómic viejo. Y al mismo tiempo está hecho al estilo del cómic, ¿no? Con una dirección y una imagen dramática, una imagen expresiva. Es decir, no se sale del lenguaje del cómic. El collage es autorreferencial porque todo el tiempo está hablando de las formas de la imagen, sea esta la imagen académica, la imagen artística, la imagen publicitaria, y cada cosa conserva parte del lugar desde el cual vino. Es decir, cuando nosotros vemos una imagen de una pareja de una publicidad vieja besándose, sabemos que eso quiere decir beso, romance, amor, pero al mismo tiempo quiere decir beso de aviso publicitario. Es decir, es autorreferencial. Y todo el tiempo nos remite a cosas que nosotros conocemos. Funciona, de nuevo, como un sueño. Va cortando pedazos de
la información que recopila nuestro cerebro y nos los va botando. A veces de manera más consciente, a veces de manera más ordenada, a veces de manera más caótica. Autorreferencial. El collage, y esto es una palabra muy de nuestro tiempo, es disruptivo. Es disruptivo porque requiere del contraste, y el contraste no siempre está dado por los colores y no siempre está dado por las formas, a veces está dado simplemente por la naturaleza de las imágenes, pero el collage busca precisamente generar una disrupción, un cambio. ¿Por qué? Porque el collage es un producto en sí mismo. Yo no puedo coger una imagen, recortarla, dejarla así y decir, esto es collage. Pero sería como un meta, post, pan, penta, meta, esotérico, postmodernismo, ¿no? Como una especie de duchampismo del collage, como ya hay collage, porque corté y pegué. Pero normalmente se necesita de la disrupción. Y si es una pequeña disrupción, es una disrupción. Y ya que hablamos de disruptivo, también es una interrupción, es una irrupción, en este caso también lo es, ¿no? La irrupción de la geometría en las formas orgánicas, y ya vamos a llegar allá. El collage hace uso también del espacio vacío, y el espacio vacío es fundamental en nuestro mundo moderno. Nosotros estamos viviendo en el mundo del cero. Curiosamente, el mundo del todo es exactamente el mundo del cero, porque nosotros, viviendo en un mundo tan complejo y tan colorido, estamos viviendo también en el mundo del lenguaje binario. ¿Qué quiere decir? Que hay unos y hay ceros. Y cuando todo es uno, dentro de un ideal un poco budista y no budista, el cero es ese espacio vacío. Y el espacio vacío es la forma de lo que hay. Es decir, el espacio que está esperando a ser rellenado, pero que también puede ser utilizado como información. Lo que antes en cualquier pintura era el color blanco o el lienzo, entra a cumplir un papel nuevo en la composición. De ahí que en el collage la utilización del espacio vacío, que no aparece en el remix, sea tan importante. ¿Por qué? Porque el collage es autoconsciente y sabe cuando está utilizando el papel sobre el que está puesto. A veces lo requiere, a veces no lo requiere, a veces ni siquiera es un papel en blanco. A veces es un vidrio sobre el que se pegan elementos y la transparencia y el espacio vacío cobran aún más importancia. Y eso sigue siendo un collage. Nosotros que estamos en la era de la ansiedad, en la era de me dejaste en visto, notamos más que nunca el valor del silencio. Si ustedes oyen radio, notan un segundo de silencio como si fuera un minuto. Si ustedes están celosos o celosas, están ansiosos o ansiosas, están chateando con su amorcito corazón, y este pobre señor o señora está trabajando, y hay un silencio, y un chulo azul, ese silencio es muy notorio. No existe el horror vacui, o sea, no existe el horror al vacío sin la conciencia del vacío, y eso es sumamente importante en el collage. El collage combina al mismo tiempo y reflexiona permanentemente sobre el objetivo y lo subjetivo. Es objetivo porque son imágenes que ya vimos en su estado inicial. Es objetivo porque viene de revistas, porque viene de libros, porque viene de la academia, porque las imágenes que nos dan impresas nosotros tendemos a entenderlas como si fueran la verdad, que no lo son, pero como la verdad. Yo, por ejemplo, utilizo en mis collages muchas imágenes de enciclopedias viejas, precisamente porque eran imágenes que uno tendía a pensar que eran la verdad, pero la verdad es la orquesta de Joey Arroyo. Uno tendía a pensar que ese era el flujo, el ciclo del agua, la pirámide alimenticia, la cadena de los no sé qué, los nutrientes de bla bla bla, ¿no? Uno pensaba que eso era así y uno aprendía de esa manera. Y ahora que uno puede hacer una infografía en 2 segundos, o ahora que las enciclopedias tienen las fotos reales, ¿no? Ahora que las enciclopedias
combinan todos los elementos posibles de la realidad, ya no la verdad, la realidad. Esas imágenes que solían ser la verdad ahora son una mirada al pasado de la verdad y siempre están ahí, pero son objetivas. Es decir, uno siempre entra al collage o siempre empieza un collage con elementos objetivos y la subjetividad permite combinarlas para dar vida a un gesto nuevo. El gesto puede ser recto, bueno, ese es semi-recto. El gesto puede estar mediado por esta arandela en la mitad. El gesto tiene un texto que está flotando en la mitad de la nada. Y ahí está la subjetividad. Nadie, nunca, de ninguna manera, va a hacer el mismo collage que otra persona, con los mismos elementos. Y eso no solamente se aplica al collage, porque no todos somos hacedores de collage. Se aplica a la manera como nosotros construimos nuestros recuerdos. Traten de rememorar cosas con un amigo, ¿no? Traten de rememorar cosas. Ay, sí, ¿te acuerdas, weón, que estábamos en no sé dónde? Y entonces, no, y esta vieja salió con un bikini. No, marica, no era un bikini. Era un bikini, no, era un enterizo, ¿se acuerda? Y eran gemelas. Y yo, ¿qué, weón? No, pues sí, no, estábamos en, no, y esto me pasó en Punta Cana, no, mi amor, fue en Santa Marta. Ah, en Santa Marta. Porque a la cabeza realmente no le importa tanto exactamente qué fue, como lo que queda de esa sensación, y ese elemento unificador hace que nuestra realidad pueda ser vista como un collage. Pero no solamente eso, la manera como nosotros entendemos el espacio a través de recorridos es una manera de entender la realidad como un collage. Es decir, nosotros tenemos una ciudad que está marcada por ciertos recorridos. Hay gente que se ubica por puntos cardinales, y eso implica una imagen, al menos en Bogotá, los cerros. Pero hay gente que tiene que llegar todos los días de la casa al trabajo, y entonces empieza el umbral, la puerta, la calle, la portería de la esquina, tal edificio, el campín, ¿no? Digamos, de mi casa a Maloca, el Parque de Portugal, Mistral, Minimal, la 53, el Campín, la 30, la Nacional, RTBC, la 50, la Esperanza, Maloca. Y uno va armándose a corte y pegue la forma en la cual construye su realidad, con elementos objetivos, porque la ciudad está ahí para todos, pero a partir de un procedimiento de construcción subjetiva del cerebro. El collage combina en uno solo y todo el tiempo reflexiona sobre, por eso está esa rayita que la gente linda llama slash, entre lo orgánico y lo geométrico, por la naturaleza misma de las imágenes, e incluso que si por una cosa de los materiales, es decir, uno todo el tiempo tiene los colores planos, muy difícilmente consigue papel con gradaciones, e incluso así puede cortarlos de una u otra forma, en líneas geométricas, horizontales, verticales o diagonales, y en líneas orgánicas. Es decir, que el gesto de lo corporal, así sea maquinal, está todo el tiempo siendo puesto a prueba por la naturaleza y el choque de estas dos. Claro, ahí aparecen estos collages escogidos precisamente para ilustrar mi punto. Pero la relación entre lo geométrico y lo orgánico está siempre presente en el collage, y para nosotros también lo está. Porque nosotros tenemos en nuestra cabeza límites arquitectónicos, pero también tenemos límites orgánicos, pero también tenemos límites borrosos y difusos. Y esa construcción no tiene exactamente una línea, y por eso no es como que sea orgánico o geométrico. Es al mismo tiempo y siempre orgánico y geométrico. U orgánico geométrico. El collage es serial y repetitivo. Es decir, el collage es un hijo, sí o sí, de este mundo en el que nosotros podemos repetir y copiar y pegar todo cuanto hay. Tenemos la oportunidad de vernos, en este caso el artista coge un retrato de sí mismo y lo pega y lo pega y lo pega y lo pega y reflexiona sobre su presencia en el mundo repitiendo los elementos. En otros collages la gente simplemente
copia y pega. De manera lo es porque el collage nos pone a mirar más atentamente y volvemos a la autorreferencialidad. La autorreferencialidad es muy pornográfica, porque nosotros ahorita estamos muy ensimismados. Y en nuestro ensimismamiento, si ponemos suficiente atención, nos daríamos cuenta de que solamente hablamos de nosotros mismos. Como unas máquinas. Todo el tiempo estamos hablando de nosotros mismos y este es el momento de darnos cuenta. Y un poco la pornografía nos sirve para eso, para mediar nuestro monólogo y convertirlo en algo atractivo. Y además es posible comprar pornografía y recortarla y pegarla en un collage. Sí, yo sé, pero no ese es el punto. Finalmente, gracias a lo objetivo y lo subjetivo, el collage es también individual y colectivo. Es decir, tiene imágenes que apelan a las masas, pero que hablan de un individuo. Esto es muy parecido a objetivo subjetivo, pero es individual y colectivo, sobre todo porque el meme, y esta también es la era del meme, el meme es un hijo del collage. Y nosotros vivimos eternamente como creadores de collage, cortando y pegando, así sea para hacer chistes. Yo sé que mucha gente que hace collage dice que lo que hace es arte y bla, pero el meme, como ustedes saben de dónde viene la palabra meme, bueno, meme es una unidad acuñada por, les quedo viendo ese dato, vengan a la próxima, de paso, acuñada como unidad básica de memoria. Es decir, un meme es, ustedes saben lo que es la mnemotecnia, ¿sí? Mnemotecnia es que yo, por ejemplo, me pongo un cordel en el dedo para acordarme de algo. Entonces yo miro y digo, ay, carajo, ¿qué es que me tenía que acordar? No, eso es mnemotecnia. O que una persona se llama Sofía y uno para acordarse la mira y piensa Loren. Pero que no se parezca en absoluto a Sofía Loren. Pero uno dice, ah, Sofía. ¿Por qué? Porque pensó Loren. Loren, Sofía Loren. Ella se llama Sofía. Ya, esa es mnemotecnia. Eso es un meme. Un meme es la unidad mínima de contenido de memoria, es decir, el puente más corto que existe entre una imagen y un recuerdo. Y las imágenes se van convirtiendo en memes en la medida en que su sola presencia nos remite a una idea. Entonces, un meme es la caída del niñito este mexicano, que siempre se me olvida el nombre, la caída de Edgar, ¿no? ¡Ay, güey! ¿No? Fin, de una, no, lo recuerda, abre el archivo, meme. Como un hipervínculo en el cerebro, meme. Cuando uno ve a la monja del megáfono, meme, memazo, ¿no? Memazo. Y todos los días nacen memes, pues porque nosotros, el meme es una construcción, ¿no? La construcción de imágenes meme, es decir, imágenes a partir de memes, no le quita que nosotros llevamos toda nuestra vida configurando el mundo en memes. Todo nos recuerda otra cosa, todo nos recuerda algo, todo hace parte de un pasado que nosotros podemos traer de nuevo y recrear convertido en un collage. Entonces el meme, la imagen meme, el chiste meme, el archivo JPG meme, el GIF meme, son hijos del collage. Hijos del collage. Y eso es un experimento individual y colectivo, porque el meme no tiene autor. Pues sí lo tiene, yo he hecho memes, pero yo no salgo a decir, ese meme es mío, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, yo creo que todavía pasa, pero hasta hace un poco de tiempo había gente que reclamaba autoría por tweets. Ay, man, ¿no? Ay, man, en serio. Esto es una noción para otra charla, pero también verlo todo como un collage nos permite verlo todo como un gigantesco cuaderno de bocetos. Es decir, no hay un solo producto terminado. Y el meme que yo les paso, se le puede borrar el texto y ponerle otro. Y el meme que ustedes reciben cobra otro significado cuando ustedes los ponen en otro grupo de chat o cuando lo ponen en Twitter, en donde tiene éxito o no, y si tiene éxito cobra otro significado, es decir, cada cosa aporta al corte y pegue. El mundo del meme es exactamente hijo de esta mirada según la cual todo es un collage, porque todo el tiempo estamos cortando y pegando. Y de alguna manera la línea temporal de nuestros chats, gracias a los stickers, también es una recreación de eso, ¿no?
Pues yo creo que lo próximo que viene es que WhatsApp ponga así como pone escribiendo, ponga buscando stickers, porque muchas veces estás como ya va, ya va. Tenía una emoción perfecta para eso. Entonces ahora lo contemplamos así. No hay stickers sin memes. Incluso los hubo antes, pero no proliferaron tanto. Yo no sé si ustedes recuerdan en Messenger. Nosotros teníamos stickers, ¿no? Y los stickers eran lo máximo, pero pues nada se acaba en vano. Los elementos para la fotografía existían desde los 1700, pero el daguerrotipo fue inventado en 1835. Porque cada recurso está esperando la configuración cerebral que le conviene. Hay una serie de procesos que nos permiten a nosotros entender el collage. El primero de ellos es la composición. ¿Por qué? Porque la composición es el gesto unificador, es decir, el collage se hace collage convirtiéndose en una imagen terminada o en una unidad, y esa unidad solamente existe a través de la composición, y la composición es la creación de armonía a través de la posición de los objetos en el plano, que es básicamente el equivalente a la sinapsis en el cerebro. La sinapsis es cuando uno tiene un montón de cosas, un montón de información, como nos pasa siempre, y convertimos eso en hilos de ideas. Y esos hilos de ideas tienen sentido, tienen armonía, tienen un propósito y tienen una ahora y tienen un antes y un después, y eso es la sinapsis, ¿no? La posibilidad de juntar elementos dispares, disímiles y heterogéneos en una composición, sea esta intelectual o artística o lo que sea. De manera que composición, proceso fundamental. El collage nos trae a la vida la construcción y la deconstrucción. Acuérdense de lo geométrico y lo orgánico como procesos constructivos, pero acuérdense también de la vandalización como un proceso deconstructivo. La posibilidad de desmoronar las cosas y aún así estarlas viendo. La capacidad de quitarle pedazos a un todo para convertirlo en un todo nuevo. Esos procesos simultáneos de construcción y deconstrucción definen nuestro mundo y definen la manera como nosotros entendemos las imágenes y el planeta en el que vivimos. Y un proceso que es tan viejo como el cerebro humano, pero que nos permite estar todo el tiempo conectándonos a través de un proceso de collage, de corte y pegue, es la intuición. La intuición no solamente es vieja, sino que el prestigio de la intuición es muy viejo también. Einstein decía que muchas veces era la intuición la verdadera portadora del conocimiento y no la razón. Claro, la razón, como todos los sistemas de procesamiento, nos permite a nosotros analizar, tener en perspectiva, calificar y juzgar la naturaleza de cada elemento, ¿no? Y en un collage esto es importante, pero la intuición es la que nos da el modelo definitivo de composición. Es decir, el collage es una construcción intuitiva. Y en ese sentido es una comunicación que nunca acaba, porque yo le muestro un collage a cualquiera de ustedes y para cada uno de ustedes va a significar algo completamente distinto. El collage es reflexivo precisamente porque es autorreferencial y autoconsciente. El collage requiere de reflexión. El meme requiere una mínima reflexión, pero esa reflexión precisamente está dada por un protocolo cerebral, ¿no? Veo monja, imagino chiste, el chiste es gritando, ¿no? Si yo decido, tras muchos chistes de la monja gritando, que voy a poner a la monja susurrando, es una disrupción, es otro proceso de collage. La reflexión es importantísima. Bueno, en la vida en general, reflexionen por favor, pero más allá de eso, es importante. El collage es un proceso de ritmo, porque las composiciones tienen en sí mismo un ritmo y una lectura, y esto, el ritmo, pues es una cualidad de cualquier obra de arte, de cualquiera, ¿no? Si ustedes van a un edificio de Salmona, ritmo, ¿no? Las ventanas, seriales, eso da un ritmo de recorrido, es importante. Si ustedes están viendo una pintura que tiene unos elementos geométricos o cromáticos específicos, ritmo. Si ustedes están de frente a una escultura que tiene cierta forma de recorrerse o que tiene ciertas curvas, eso también son decisiones con respecto al ritmo. Y eso es importante porque el collage reúne muchas formas del arte.
muchas formas del arte y los formatos tradicionales, todos se ven encontrados en el collage, que es a su vez un formato tradicional del arte. Lo que pasa es que ahora la mirada nos permite entender el mundo como un gran collage. Eso es lo que cambió. Collage existe desde hace mucho tiempo, pero incluso los collages que se hicieron antes ya no son lo que eran. El dibujo. Las relaciones entre blanco y negro constantemente están puestas de manifiesto en el collage. Las líneas geométricas y orgánicas. La construcción y deconstrucción. El solo gesto de cortar con el bisturí son decisiones que tienen que ver con dibujo. El dibujo es el proceso mental más abstracto que existe y son todas las decisiones en términos de línea y estructura que tiene cualquier imagen. Si es un comercial y hay una Toyota yendo hacia allá, puñada gratuita, de nada. Si ustedes ven la camioneta que va para allá, esto es una línea. Esa dirección es una línea. En el collage, por supuesto, funciona igual y se toman todo el tiempo decisiones con respecto a la estructura. En el collage existen decisiones con respecto al color, es decir, el collage también es un acto pictórico. La pintura es todo lo que tiene que ver con el color. La escultura y el objeto también, porque el collage se puede sacar de contexto, se puede sacar del plano y ponerse en objetos. Esto es una foto de un libro, es un objeto, no entiendo, es una foto de un libro de unos objetos collage. Entonces el collage expandido o resumido también en el volumen de un objeto, es un acto escultórico. El collage es un mecanismo de apropiación, esto es un collage bellísimo, una serie de collages bellísima, hecha con billetes. Porque en la apropiación, tal como yo se los dije, se respeta la esencia de aquello que se utilizó, es decir, la narrativa cuenta, son billetes, el gesto de la imagen y la elección de la imagen no es gratuita en una obra de arte, y este es un consejo para la vida que, ay, que si les gusta el arte me lo van a agradecer toda la vida, pero no les voy a dar mi teléfono para que me llamen a tosigarme a decirme gracias. Nada en una obra de arte es gratuito, nada pasa en vano, nada llegó ahí por error. Todo lo que está, así a ustedes no les guste, es una decisión del creador. Eso tendría que cambiar la forma en que ustedes entienden todo lo que ven. Cada vez que ustedes salen de una película y dicen, yo lo habría hecho así o allá, mal. Porque la película es lo que es. Es lo que es. Si no les gusta es otro maní, completamente distinto. Pero todas las obras de arte, prendas de vestir, todo lo que se precie de tener una dignidad y respeto como obra terminada, fue hecha a partir de decisiones. Puede que la persona no controle lo que pasa después, ¿no? Puede que uno haga un collage fantástico sobre la depresión, y la gente diga, ay, me encanta este collage sobre la infancia, y no, pero uno no controla eso, uno no lo controla. Eso es otro mecanismo completamente distinto, pero todo cuanto existe en el mundo de la creación está hecho así, ex profeso, es una decisión deliberada, y sobre esos elementos debería juzgarse con respecto a sus intenciones y no a las de cada persona que los ve. Ahí está parte del asunto con la mirada, y de verdad, por favor, no me llamen a agradecer. El collage también es un proceso arquitectónico, precisamente porque es ingrávido, porque tiene poder sobre el espacio, no solamente sobre las imágenes espaciales, sino sobre la percepción del espacio. Y nosotros que vivimos en una ciudad render, hemos de saber que la imagen también hace arquitectura, muy a pesar nuestro, porque igual es una paparruchada que nuestra casa, en fin. El caso es que, ¿no? Nosotros que vivimos en un collage lleno de renders, sabemos que el mismo espacio es un collage, que la vida en la ciudad es un collage, que la percepción de la memoria con respecto al espacio es un collage, pero además el collage puede recrear elementos arquitectónicos. Es decir, que ya voy a terminar. Y les voy a mostrar una serie de collages que yo hice para ilustrar unos artículos que salieron gracias a Colciencias en una página que se llama Todo es Ciencia, que hablan sobre la relación entre amor y burocracia, y cómo la burocracia, sobre todo la burocracia colombiana, que es densa y estúpida, interfiere con el amor y la producción de oxitocina y de dopamina y de todas esas cosas lindas que nuestro cerebro es capaz de proporcionarnos, salvo cuando estamos resolviendo trámites. Y ahí está precisamente esta imagen, ¿no?, de la mujer que está interrumpida por ese papel geométrico, que no está puesto
de manera rectilínea ni geométrica que utiliza elementos orgánicos de la cara de ella y elementos geométricos en un acto de disrupción y de alguna manera de vandalización de lo que sería papelería útil para hacer contabilidad. Es decir, todos los elementos están ahí. Esta es una pareja separada por edictos judiciales, la cosa más obvia del mundo, pero dentro de ese mecanismo de mente... Ah, perdón. Ven qué hueva. Esta es una pareja separada. Esta es una pareja separada por edictos judiciales. Ah, no se ve. Allá. Ah, perdónenme, miren. Entonces esta es la mujer. ¿Qué pena con usted? Ya. Es que, perdón, es una neurosis. Es que este gesto me parece terrible. Entonces, para evitármelo, pongo aquí esto. Entonces, esto, por ejemplo, son efectivamente letras que ya no son necesariamente letras, sino que son el equivalente a ruido y en ese sentido funcionan como una interrupción de la vida en pareja, como una reflexión sobre cómo el amor romántico se puede ver interrumpido, se puede ver roto por la existencia de eso. Aquí existe también la irrupción de lo geométrico y lo orgánico, lo arquitectónico y el espacio, en esta cara de una novia muy feliz que está interrumpida por el edificio del Banco de la República. Esta es, pues, tal cual una escena romántica que está interrumpida por papeles, edictos, papel geométrico, la numeración. Creo que esto sí es bastante obvio, casi memético. Y estos son dos, uno que hace una reflexión sobre el cuerpo y otro que hace una reflexión sobre las distintas instancias del poder, que ustedes pueden ver por el tamaño, pero que además pueden ver por el material, porque es reflexivo y autorreferencial, es decir, habla de la burocracia con elementos de la burocracia, es decir, papel contable, y además utiliza cartón, que si ustedes han ido lo suficiente a oficinas, es el material de la burocracia, ¿no? Entonces, de esa manera se construye. Y en diciendo esto, ya habiéndoles mostrado mis collages, pues porque qué jartera están yo apropiando de los collages de los demás, acabo esta presentación. Muchísimas gracias por venir y vengan de hoy en 8 que vamos a hablar de identidad con un neurocientífico, creo que va a estar bastante bien. De verdad les agradezco mucho que hayan venido, espero que les haya servido de algo y si no, corte, pegue y reconstruya.